Bueno, muy buenas noches a todos, compañeros. Me voy a permitir presentarles la actividad número 6 de la asignatura Seminario Temático 1. Mi nombre es Alan Rivera Serrano y el objetivo de esta actividad básicamente pues consiste en que nosotros expliquemos el resumen de la lectura asignada. En este caso, a nosotros nos tocó analizar la lectura número 5, que habla específicamente sobre los estándares de calidad en la formación docente, una propuesta de incorporación de las TIC en contextos inclusivos. Los autores son María Fernanda Osoyo, Benito Rafael Párez, María Cecilia Sayavedra. Este es el capítulo número 7 del libro Competencias, TIC e Innovación. Continuando con nuestra presentación, explicamos en esta diapositiva lo que viene siendo los componentes del capítulo. En este caso, el capítulo que vamos a analizar lleva por nombre lo que son los estándares de la calidad en la formación docente, una propuesta de incorporación de las TIC en contextos inclusivos. En este caso, el capítulo está integrado por los siguientes apartados: lo que es la introducción, lo que es por qué hablar de estándares de calidad, por qué se hace necesario hablar de estándares de calidad, la importancia que tienen los estándares en la calidad para la formación docente y las TIC como estrategias docentes para favorecer procesos de inclusión. Y por supuesto también es importante resaltar la capacitación docente. Sin embargo, para efectos de la explicación de la temática abordada, nosotros resaltamos algunos elementos que a juicio del autor, o sea, a juicio de nosotros, de nosotros, consideramos importantes para la comprensión de la lectura. Es de nuestro conocimiento que en los últimos años se han producido cambios en diferentes entornos sociales, ¿no? En diferentes sectores de nuestra sociedad. En este caso, también en el sector educativo, en la parte de la educación, se han hecho cambios que generan nuevos enfoques y prácticas educativas que son diferentes en muchas partes del mundo. Hoy en día se habla de una educación inclusiva, es decir, una estrategia global que la meta que persigue es básicamente lograr una educación de calidad para todos. También se reconoce la importancia que tienen las TIC en los procesos de cambio, no solo tecnológicos, sino también los cambios que se dan en la parte social y en la educación también. Se busca sobre todo que el cambio en las políticas educativas, a manera de resumen lo plasmamos de esta parte, permita el desarrollo de una educación inclusiva que sea de calidad y que pueda apoyar a los sectores excluidos por los diferentes cambios en la sociedad. Es decir, derivado de las TIC se dan cambios en los diferentes sectores de la sociedad. En la educación, lógicamente, también se dan cambios derivados de ese uso de la tecnología. Sin embargo, esos cambios pueden ocasionar que exista una inclusión en unos sectores que no necesariamente coinciden con el paradigma de la sociedad de la información y el conocimiento. Entonces, lo que se trata ahorita es, en esta lectura, entender que las TIC pueden favorecer esa educación inclusiva siempre y cuando se desarrollen apropiadamente, ¿no? Se establezca un buen uso de ellas, ¿no? Por parte de los docentes. Es importante resaltar que las TIC pueden incluirse en el proceso de la educación. Vamos a revisar un poco lo que son el concepto de inclusión. En este caso, de acuerdo a los autores de este capítulo, Osoyo, Párez y Sayavedra, ellos establecen como inclusión la posibilidad de incorporar sectores históricamente desfavorecidos y plantean la necesidad de incorporar sectores que están dentro del sistema y que no pertenecen a los nuevos paradigmas de la sociedad de la información y el conocimiento, como lo mencionábamos anteriormente. Estas tecnologías van a favorecer la inclusión en tanto que presente ventajas, pero no solamente para acceder a la información. O sea, no solamente se asegura que la educación va a ser inclusiva con las TIC,
solamente por usarla, sino lo interesante aquí es lograr que con la inclusión de las TIC se pueda procesar esa información, se pueda representar y se pueda generar conocimiento, y que ese conocimiento impacte en todos los sectores de nuestra sociedad. De esta forma, lo que resaltamos aquí de color verde es que la importancia de las TIC viene determinada por su impacto en las vertientes económicas, políticas, culturales y en definitiva en la democratización. Las TIC sí pueden apoyar a que sea una educación inclusiva y democrática, siempre y cuando, de acuerdo a los autores, se maneje de manera apropiada, sigan determinados estándares. Existen lógicamente procesos de transformación e innovación, es decir, los autores plantean que se hace necesario que los procesos de transformación e innovación, sobre todo en la formación docente, en el perfeccionamiento docente, vayan desde adentro. ¿Qué significa? Que no solamente se tome en cuenta lo que las autoridades educativas consideran que es viable, sino es importante que los profesores den su punto de vista sobre cómo van a transformar su manera de trabajar en el aula con las TIC. Cómo van a transformar su forma de ser, cómo van a transformar su rol docente, ¿no? Entonces, definitivamente coincido con los autores en que el perfeccionamiento docente no va a ser una mera herramienta, o sea, no es una herramienta que consista en vamos a capacitar a los profesores en el uso de las TIC, sino que tenemos que ver cuáles son realmente esas necesidades, qué es lo que siente el docente, ¿verdad? Porque tenemos que capacitar no solamente en su uso técnico, en su uso mecánico de las TIC, sino tenemos que hacer que el docente se apropie de ella, ¿no? Entonces es importante saber qué piensa el docente, porque si el docente se le toma en cuenta en las políticas educativas, se le toma en cuenta las necesidades de capacitación, va a ser más factible ver resultados en esa capacitación, porque si lo toman como una imposición, no va a funcionar definitivamente. La incorporación de las TIC en contextos inclusivos también es importante, como ya lo mencionaba, porque representa un cambio en el rol docente desde su función profesional. O sea, tenemos que entender la parte del ser docente. Hay docentes que se sienten excluidos con esos cambios derivados del uso de la tecnología. ¿Por qué? Porque no se sienten parte de. Es necesario motivarlos para que ellos se sientan parte de este proceso, de esta sociedad de la información y el conocimiento, de tal manera que con la capacitación no lo tomen como una capacitación más, sino que es importante que ellos se apropien de esa tecnología. Lógicamente va a implicar cambios en los docentes, porque esta capacitación pues lógicamente incluye aspectos del profesor cognitivos, conductuales y afectivos también. Es necesario cambiar la cultura profesional del docente, o sea, es importante que el docente ya se motive a trabajar de manera colaborativa. Eso es lo que nos permite el uso de las TIC, siempre y cuando las usemos adecuadamente, o sea, que los docentes aprendamos a trabajar colaborativamente, aprendamos del otro y aprendamos junto al otro. Se busca también, con la incorporación de las TIC, para lograr que la educación sea inclusiva, se busca motivar un aprendizaje colaborativo, pero que ese aprendizaje colaborativo sea continuo y permanente. O sea, no es una opción ya elegir, sino es una obligación por parte de nosotros como formadores, como profesionistas docentes, con el conocimiento. Eso es necesario, es clave. Muy bien. La lectura tiene como nombre, como les había dicho, los estándares de calidad en la formación docente. Una propuesta de incorporación de las TIC en contextos inclusivos. ¿Por qué hablar de estándares de calidad? Porque al hablar de estándares de calidad nos estamos refiriendo a ciertos niveles, a ciertas pautas, a ciertos criterios, a ciertos objetivos básicos que se deben de cumplir en la formación docente en TIC. Es decir, en este caso la formación docente no es un proceso aislado, es un proceso que implica diferentes aspectos, que implica diferentes, no solamente implica al docente, implica a las autoridades educativas también, implica al alumno. Entonces es necesario, de acuerdo con Carrión, desarrollar pautas, normas y criterios que unifiquen y prioricen las estrategias y acciones para promover esas transformaciones desde las políticas educativas que sean inclusivas.
Lógicamente eso implica estándares de calidad. Y como estándares, ¿qué podemos rescatar? Bueno, que los estándares tienen la finalidad, tienen la misión de señalar a los profesores qué es lo que se tiene que mejorar de su parte docente. ¿Qué tenemos que enseñar como docentes? ¿Qué innovar y qué descartar? ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a las políticas educativas del contexto por un lado y por otro a las prácticas educativas de los propios docentes, en un contexto situado y específico. ¿Sí? Más adelante vamos a abordar ciertos estándares que establece, por ejemplo, UNESCO, que establece, por ejemplo, también la relación que existe entre la parte económica y la parte del desarrollo social a través de la educación. En este caso, los economistas manejan estándares de calidad en TIC para la formación docente. Ellos definen básicamente 3 factores, que es, vamos a ver que es muy similar a lo que propone la UNESCO también. En ese caso, el aspecto económico, la parte de la relación de la economía con la educación, los economistas proponen el enfoque de nociones básicas de TIC, que básicamente es integrar las competencias en TIC en los planes de estudio. No usar la tecnología por usarla, sino incluirla de manera inteligente en los programas educativos, en los planes de estudio. Y también habla de un enfoque de profundización del conocimiento, es decir, no solamente usar, no solamente integrar, proponer las TIC en los programas, en los planes de estudio, sino también tener esa capacidad de aplicar dichos conocimientos para resolver problemas de la vida diaria, problemas complejos y problemas reales. Y también la otra parte un poco más profundo habla del enfoque de generación de conocimiento, es decir, aumentar la capacidad para innovar produciendo nuevo conocimiento y lógicamente sacar provecho de este. Pero ¿cómo podemos integrar las TIC en el aula? Es decir, no solamente significa que vamos a meter computadoras y el profesor las va a usar con los estudiantes, no, sino que para lograr integrar estas TIC en el aula tiene que ver con esa capacidad del maestro para estructurar un ambiente propicio de aprendizaje, pero no de manera tradicional, que logramos fusionar las TIC, las herramientas tecnológicas, con nuevas pedagogías, de tal forma que se fomenten ideas dinámicas en el plano social, estimulando que la integración cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo. Es decir, aquí es muy importante que el profesor sepa, por ejemplo, qué herramienta utilizar, en qué proceso, en qué parte de su plan de estudios o de su programa educativo lo va a utilizar. En ese caso, la UNESCO plantea en el 2008 que en un futuro, en este caso ya estamos en el 2013, yo diría que ya en el presente, las competencias fundamentales van a consistir básicamente en la capacidad para desarrollar métodos innovadores en la utilización de las TIC y también para mejoramiento del entorno de aprendizaje, pero sobre todo también estimular la adquisición de nociones básicas en TIC y profundizar el conocimiento y generarlo, es decir, darle un uso responsable a las tecnologías dentro del aula. A eso se refiere a las TIC, pero para eso tenemos que cambiar la percepción del maestro que tiene sobre las TIC. No se trata pues de hacer lo mismo que hacíamos anteriormente, pero ahora con TIC. Significa utilizar adecuadamente las TIC, ¿para qué? Para propiciar una motivación hacia el aprendizaje de nuestros estudiantes. Ok, para la formación docente se establecen algunas competencias en TIC. Por ejemplo, una parte básicamente la vamos a dividir en 3 categorías. Las nociones básicas en TIC, ¿qué significa? Pues saber y poder manejar de manera inteligente y crítica las diferentes herramientas informáticas. Esas son las nociones básicas de TIC, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar alguna hoja de cálculo, algún software para capturar video, alguna aplicación de editor de textos, etcétera. Que conozcamos básicamente cómo utilizarlas y manejar de manera inteligente, pero lo que comentan aquí los autores me llama mucho la atención y estoy de acuerdo con ellos en que tenemos que utilizarlas de manera inteligente, no usarlas por usarlas nada más. Otro aspecto es la profundización del conocimiento, es una competencia que tenemos que tener en TIC para poder formarnos como docente. Es decir, en este caso lo que nos piden aquí en este aspecto es que utilicemos las tecnologías, pero utilizando estrategias para generar las articulaciones necesarias con el uso de las TIC con los contenidos curriculares, es decir, utilizar
La noción es básica, utilizar de manera inteligente la TIC y crítica. Y en la profundización, cómo articular mis contenidos temáticos, cómo vincular mi planeación didáctica con las tecnologías. ¿De acuerdo? Y por último, otra competencia muy importante es la generación del conocimiento. ¿Qué significa? Entender que nosotros como docentes somos generadores, somos desarrolladores, somos creadores y facilitadores, mediadores ¿de qué? De todos los elementos que permiten que el estudiante desarrolle competencias, desarrollen roles, porque acordémonos que no solamente somos facilitadores de una área específica de conocimiento, sino que también los formamos en los diferentes conocimientos, elementos que el alumno requiere para desarrollarse en los diferentes roles, en la sociedad, en la familia, en el trabajo, depende el nivel educativo que estemos manejando, ¿no? En ese caso, Pere Márquez, en el 2008, habla de ciertas competencias que debe tener en tecnologías los docentes, y básicamente las abrevia en 7. Una es tener una actitud positiva hacia las TIC. La actitud, como lo mencionamos anteriormente, es clave para el proceso de formación docente. Es decir, podemos desarrollar un curso muy apropiado para el docente, pero si no tiene la actitud, no va a utilizar las TIC o las va a utilizar de manera errónea. Otro aspecto importante, de acuerdo a este autor, es conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo. Conocer qué ventajas tiene utilizar las TIC en el área educativa. Y también es, lógicamente, en nuestra área, en nuestro perfil profesional, conocer exactamente cómo puedo utilizar las TIC en mi campo de conocimiento. Otro aspecto importante que propone Márquez es utilizar con destreza las TIC en las actividades que realicemos, no solamente en el aula, en la parte de la comunicación con el estudiante, etc. Otro aspecto es adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC, o sea, cómo lograr la inclusión de las TIC en el currículum. Eso es muy importante. Y por supuesto, proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de las TIC, algunas actividades que motiven al alumno a utilizar. Y por último, evaluar el uso de las TIC, no solamente ser consumidores, sino ser críticos. ¿Funciona la herramienta? ¿No funciona? ¿Cómo la podemos mejorar? Ser propositivo y, ¿por qué no?, generar, ¿por qué no?, a lo mejor alguna aplicación por ahí que sea útil para los demás compañeros, ¿no? En ese caso, Márquez lo que hace es proponer agrupar las competencias docentes en 4 dimensiones. Él habla de competencias técnicas, habla de actualización profesional, de metodología docente y actitudes. Si se dan cuenta, la actitud la maneja muy específicamente él. Competencias técnicas se refiere a que sepamos utilizar la herramienta. Lo que se refiere a actualización profesional, que estemos conscientes que tenemos que actualizarnos constantemente. Conozco las tecnologías que cambian comúnmente, ¿no? A veces por meses, a veces por días, no se tardan años. Y también la parte de metodología docente se refiere más que nada al uso pedagógico de las tecnologías, y remata Márquez con la cuestión de la actitud. Las TIC también son vistas como estrategias docentes que pueden favorecer lo que viene siendo el proceso de inclusión. En este caso, el profesor definitivamente es un actor clave para este proceso de innovación. Es decir, se hace necesario utilizar las TIC en los procesos educativos y las competencias y estándares de calidad, pero teniendo al propio docente como actor clave, ¿no?, como ya lo decía. La integración de las TIC en el trabajo pedagógico es parte de una política inclusiva, es decir, tenemos que ligar la parte de las TIC con la pedagogía. Esto tendiente a ¿qué? A disminuir las brechas educativas, en incorporar habilidades cognitivas y creativas y repensar la enseñanza. Es decir, ¿qué enseñamos ahorita en el enfoque por competencias? ¿Qué enseñamos a los jóvenes? Y lo importante de reflexionar es cómo lo enseñamos, ¿no? Desde los procesos de identidad y de la subjetividad de las diferentes poblaciones. Aquí quise resaltar 2 partes importantes. La integración de las TIC en la escuela no se comprende como un problema meramente técnico instrumental, no es algo que se da rápido, no es algo mecánico, sino es más bien incluye aspectos políticos, sociales, educativos. Lo que mencioné ya anteriormente incluye el trabajo de las autoridades educativas, el trabajo del docente, incluso en ocasiones hasta el trabajo de los padres de familia, ¿no?, que se involucren también. Y lógicamente incluye
el desarrollo de habilidades en los profesores y en los alumnos analíticas, cognitivas, creativas y comunicativas, ¿no? No solamente de los profesores, repito, sino también de los docentes, de los directivos y de los alumnos. La capacitación docente no es un proceso sencillo. Implica abordar la apropiación de las nociones básicas de las TIC, profundizar el conocimiento y generar o producir conocimiento, como lo hemos mencionado anteriormente, cuando mencionábamos la parte de la relación de la economía con la parte de las TIC. No se podrá colaborar en procesos de incorporación de las TIC en los escenarios didácticos con los alumnos si los docentes aún se encuentran fuera de ellos. Resulta que decíamos en un principio, en la introducción, que el uso de las TIC deriva varios cambios en la sociedad, en la parte política, en la parte social, en la parte cultural, en la parte educativa. Pero no es posible, o sea, que a veces como docentes quedamos excluidos. ¿Por qué? Porque no somos a lo mejor nativos digitales, porque no nacimos con la tecnología. Tenemos que subirnos a esa parte del proceso de nuestra sociedad, si no vamos a estar a la par con los alumnos y podemos quedar excluidos, ¿no? Es el docente, por su misma naturaleza, quien debe ser parte de esos nuevos entornos virtuales que proponen las TIC, como usuario y como productor. Yo las voy a probar, yo las voy a utilizar las TIC, pero también voy a proponer mejoras y también voy a proponer estrategias didácticas, estrategias pedagógicas para que se puedan utilizar en las aulas. Derivado de eso surgen nuevas competencias docentes que viene siendo la instrumental, son procesos de alfabetización y formación digital, la parte pedagógica, que son procesos de formación respecto a qué estrategias y metodologías voy a utilizar para utilizar las TIC, y la parte social. Esto es importante, o sea, recordemos que lo hemos mencionado anteriormente, se trata de que las TIC en la educación propicien una educación para todos, una educación para calidad, una educación inclusiva, y la parte social se refiere a que facilite la posibilidad de organizar estrategias diferenciadas de acuerdo al contexto de aplicación. Es decir, es importante saber cuándo utilizar las TIC y dónde utilizarlas, ¿no? En esta parte yo quise resaltar algunas imágenes que utilicé a lo largo de la construcción de las diapositivas. En este caso, cómo es importante la parte de la inclusión. Tenemos una niña con una persona ya mayor, la parte de que se busca una escuela para todos, la parte de que tenemos que verificar los estándares, la parte de la inclusión de las TIC en el aula, la parte de la actitud, la parte de cómo las TIC ya están en todos los niveles educativos, ¿no? Como conclusión, ¿qué destacaríamos? Bueno, que la educación es una herramienta que puede convertirse en un símbolo de igualdad, de posibilidades y movilidad social también. La incorporación personal y social de las TIC a los procesos educativos pues debe responder a estándares de calidad, pero debe de estar más o menos enfocada a colaborar con los procesos de formación y desarrollo humano, con el proceso de ¿qué? Con la intención de promover la inclusión social. Es importante resaltar la importancia del binomio docente-alumno, es decir, esa relación es clave, ¿no? Con una relación clave, una relación de cambio complejo, dinámico y sistemático. La formación docente TIC es importante para el desarrollo de una educación inclusiva, definitivamente, ¿no? Y los estándares de calidad de formación docente pueden dar la pauta para lograr la inclusión a través de la educación. La bibliografía que revisamos pues es el libro Competencias TIC e Innovación de Ríos y Ruiz en el 2011. Y pues me gustaría que a través del foro de discusión, si hay alguna duda, alguna inquietud, pues con mucho gusto me la hagan saber a través del correo electrónico. Y cerraría mi participación con lo que viene siendo el mapa mental. En este caso nosotros, pues la lectura que nos tocó es la lectura número 5. En este caso habla de los estándares de calidad en la formación docente, como ya lo dijimos, una propuesta de incorporación de las TIC en contextos inclusivos. Derivado de los cambios, derivado del uso de las TIC surgen cambios. Estos cambios en nuestra sociedad pueden ser cambios culturales, cambios económicos, cambios políticos y cambios sociales. Sin embargo, ese uso de las TIC también puede ocasionar una exclusión de grupos tradicionalmente desfavorecidos, gente que no tiene acceso a la tecnología, gente que no tiene acceso a la conexión de internet, pero también
Incluso hay profesores, grupos que quedan fuera del paradigma de la sociedad de la información y del conocimiento. Esa exclusión puede ocasionar una distancia física de las personas, pero también una distancia social. Por distancia física, pues vamos a entender la distancia que separa a las personas de la tecnología. Es decir, que se traduce en distancia social simbólicamente construida y percibida, ¿no? Entonces, por otro lado, la exclusión, también los cambios derivados de las TIC ocasionan definitivamente cambios en la conceptualización de la educación. ¿Esto qué va a generar? Bueno, va a generar nuevas políticas educativas que buscan la inclusión social. La inclusión social, ¿qué significa? Una educación para todos. Como inclusión social vamos a entender la posibilidad de incorporar sectores históricamente desfavorecidos, de acuerdo con Osoyo, Párez y Saavedra, ¿no? Así como la necesidad de incorporar sectores que están dentro del sistema, pero que no pertenecen al paradigma de la sociedad de la información y el conocimiento. En ese caso, ¿qué vamos a hacer para lograr una educación para todos? Pues requerimos incluir las TIC en la educación definitivamente, que va a implicar, no es algo sencillo, implica aspectos técnicos, aspectos políticos, aspectos sociales y aspectos educativos. Para incluir las TIC en la educación vamos a apoyarnos definitivamente, que es la clave de la lectura, en una formación docente para uso de las TIC. Esa formación docente para uso de las TIC pues es pieza clave en el proceso de innovación, requiere de un ambiente de aprendizaje no tradicional y tiene que basarse en estándares en el uso de las TIC. Estos estándares, por ejemplo, la UNESCO plantea básicamente 3: nociones básicas en TIC, profundización del conocimiento y generación del conocimiento. En los factores economistas se propone un enfoque de nociones básicas en TIC muy similar a la UNESCO, un enfoque de profundización y un enfoque de generación de conocimiento igual que la UNESCO, de ahí se desprende. Y Pérez Márquez lo que propone es la actitud hacia las TIC del docente, conocer las TIC en el ámbito educativo, conocer las TIC en su área de conocimiento, utilizar las TIC con destreza, planificar actividades con TIC en el currículum y proponer actividades con el uso de TIC. Para esto se requiere competencias docentes, que tienen que ser competencias técnicas, competencias de actualización profesional, que nos estemos actualizando constantemente, la metodología docente, cómo utilizar esa pedagogía para lograr la inclusión de las TIC en el aula, y sobre todo, lo quiero resaltar muy importante, la actitud. La actitud es clave en cualquier proceso de formación. Y aquí en el uso de las TIC pues no es la excepción. Para que se desarrolle adecuadamente la formación docente en TIC se requiere un cambio en el rol del docente. En ese caso, nuevas competencias docentes que van derivadas en nociones instrumentales, pedagógicas y sociales. Y el perfeccionamiento docente se refiere básicamente la competencia docente a que no es una herramienta, o sea que se puede decir, los voy a enseñar al uso técnico, no. Se trata de repensar el rol del docente, una resignificación, una nueva razón de ser del docente con el uso de las TIC. En ese caso, se requiere que el profesor aprenda con otros, aprenda de otros y un aprendizaje colaborativo. Se trata de fusionar el uso de las tecnologías con nuevas pedagogías. Esto definitivamente va a detonar en cambios dinámicos en el plano social, una interacción cooperativa del docente con sus pares, buscar un aprendizaje colaborativo tanto en estudiantes pero también con docentes y un trabajo en grupo. Eso es lo que me tocó a mí, la lectura número 5. Espero que haya quedado claro lo que es el mapa conceptual. Muchas gracias a todos por su atención. Hasta la próxima.